Equipo de gobierno demostrando dos cuestiones. Primero, la unidad de postura de este equipo de gobierno frente al tratamiento de la situación de la huelga de limpieza y basuras y, por otra parte, dejando claro que desde el principio, incluso antes de la convocatoria de la huelga, ya era el primer problema para este equipo de gobierno, evidentemente sin olvidarnos de ninguno de las demás cuestiones que tiene que atender un equipo de gobierno en un municipio. Hemos hecho gestiones continuas, no diría diarias, porque cada día hacemos multitud de gestiones en todos los ámbitos para intentar que se arregle este problema. ¿Y por qué digo intentar que se arregle este problema? Porque es un conflicto entre los trabajadores y la empresa FCC. No puede ser este equipo de gobierno el que lo arregle. No es un conflicto con el ayuntamiento, aunque algunos han querido que parezca eso. Es un conflicto entre los trabajadores y la empresa. Y la empresa tiene que cumplir con los trabajadores. Es su primera obligación. Aquí han venido las aves de rapiña a intentarse, yo creo que más que solucionar, aprovecharse del conflicto. Y me refiero a otros partidos políticos que conocen la situación que está viviendo este país y que conocen la situación que están viviendo estos municipios, que donde gobiernan tienen una situación peor que en el puerto de Santa María, que en algunos casos, tanto el PSOE como Izquierda Unida, donde el gobierno no paga nóminas, no paga nada, que tiene deudas millonarias con otras administraciones, cosa que no ocurre en el puerto de Santa María por la gestión que lleva haciendo este equipo de gobierno desde que empezó. Yo, no obstante, a la oposición le ofrezco diálogo con dos condiciones, que no mientan y que vengan a solucionar el problema, no a agravarlo. Cumpliendo esas dos condiciones, tienen las puertas abiertas de este equipo de gobierno. Que no mientan y no vengan a agravar el problema, sino a colaborar con nosotros para solucionarlo. He dicho que es un conflicto que tiene dos partes, los trabajadores y la empresa. Y un mediador, el ayuntamiento, que no ha dejado de cumplir con su responsabilidad desde el primer momento. En cuanto a los dos interlocutores, no hay más. Respecto a los trabajadores, han recibido siempre, a pesar de insultos, a pesar de amenazas veladas, a pesar de actitudes acosadoras que han sido denunciadas. De hecho, tengo que decir que su delegación de gobierno ha abierto diligencias previas para un expediente sancionador por los hechos ocurridos en estos días. Por cierto, su delegación y los cuerpos de seguridad están teniendo una colaboración extraordinaria. Quiero agradecer esa colaboración en este conflicto, pero por desgracia, como siempre, no son todos. Los trabajadores evidentemente están viviendo una situación preocupante y crítica, y algunos se están aprovechando, como algunos de sus representantes nos han dicho, que van de kamikazes, pues ensuciando este conflicto y entorpeciendo la solución definitiva. Ahora mismo se acaba de reunir Marta y Patricia con los trabajadores. Tengo que alabar la actitud que están teniendo, actitud que no es generalizada, porque hemos sufrido insultos, hemos sufrido amenazas veladas. Esta misma mañana la concejala de Hacienda, pues un trabajador le ha dicho que tenía una macheta. Yo no sé qué interpretación hay que darle a eso, pero me parece que está claro, Y no vamos a permitir ni insultos ni amenazas veladas, porque este ayuntamiento está haciendo desde el primer día lo que tiene que hacer. Y la situación no es por culpa del ayuntamiento, eso es evidente. Sí que es verdad que la estamos sufriendo, pero no solo nosotros, la están sufriendo los portuenses y la está sufriendo la ciudad. Todo trabajador tiene derecho a cobrar y nuestro máximo esfuerzo va dirigido a exigir a la empresa que pague. Y todo trabajador, evidentemente, tiene derecho a la huelga y a las manifestaciones, pero dentro de los límites legales, en las condiciones que su delegación le ha autorizado. Se ha abierto expediente sancionador también por exceso de ruido, superaban en más de 3 veces el límite permitido. Algunos, como veis, están dedicándose a ensuciar la ciudad. No tienen derecho a manifestarse después de las concentraciones.
no cumplen el horario de las concentraciones. Hay en la ciudad contenedores volcados, se han incendiado, según los partes de la policía local, un mínimo de 3 contenedores. Hace 2 o 3 días, no recuerdo bien, ya he tenido llamadas de ciudadanos que incluso se han quejado de que en algunos buzones comunitarios de EMA estaban tirando las cartas, y eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir. Los trabajadores tienen pleno derecho a reivindicar y a denunciar su situación, pero dentro de unos límites y no perjudicando al resto de la ciudad y al resto de los portugueses. Quiero decir que hay muchos trabajadores que están indignados con estos comportamientos porque no se les puede meter a todo en un saco, y hay trabajadores que no están de acuerdo con esta situación y así nos lo han hecho ver. Yo quiero agradecer la actitud positiva que han tenido hoy los sindicatos, que por cierto, desde el primer día les he ofrecido diálogo y aún al día de hoy nos han pedido reunirse conmigo, cosa curiosa, aunque sí ha habido reuniones continuas con Marta, yo con Marta y con Patricia. Sigo a la espera, sigo a su plena disposición como siempre lo he estado. Creo que ha quedado claro en las distintas comunicados y ruedas de prensa que hemos dado que no es que no hayan cobrado, han cobrado la base y la antigüedad. La empresa lo que nos ha dejado de pagarles algunos pluses, a los que tienen derecho también, a los que tienen derecho también. Pero me parece que al día siguiente de este impago, convocar manifestaciones y huelga no es, sin pedir diálogo, no es la postura mejor. De hecho, en otras localidades está pasando con muchas empresas y no se ha llegado a estos extremos, que al día siguiente se hayan convocado todo lo que se ha convocado. Por otra parte, las llamadas de ciudadanos indignados con ciertos comportamientos son continuas, denunciándonos actitudes vandálicas por toda la ciudad. Y también denunciándonos ahora más que nunca, porque antes también se denunciaban falta de productividad, y antes de ayer mismo los representantes de la empresa nos decían que los límites de asentismo son insoportables. Es verdad que los trabajadores tienen derecho a cobrar, es su primer derecho, pero es verdad que determinados comportamientos de algunos que ensucian a toda la plantilla, porque no toda la plantilla es así, ensucian este conflicto y ensucian la labor continua, ¿no? Ya fuera de este conflicto, ensucian la labor continua de la mayoría de los trabajadores que son profesionales y que cumplen con su trabajo. Y quiero decir que como representante de todos los ciudadanos, yo tengo que defender los intereses del puerto, de los portuenses y también de los trabajadores que cumplen, pero no de los que no cumplen. Aunque también es obligación de la empresa exigirles que cumplan. Quiero agradecer especialmente un escrito que hemos recibido hoy entre todos los colectivos que nos están llamando y ciudadanos del Centro Comercial Abierto, entendiendo la situación, ofreciendo su colaboración y viendo la gravedad de esta situación y los perjuicios que se está causando al puerto y a la ciudad. Hemos explicado que la empresa sí o sí debe de pagar a los trabajadores y que en ese sentido el Ayuntamiento estaba haciendo absolutamente todas las presiones legales y personales que se pueden hacer, que deben de dejar de excusarse la empresa en la falta de pago o en la falta de cobro, porque es un argumento fácilmente desmontable, como les hemos demostrado a los trabajadores con las cifras de pagos municipales, de la deuda. El nivel de la deuda, como ya os hemos explicado también en anteriores ocasiones, es el menor de la historia y eso se les ha explicado claramente a los trabajadores, igual que se les ha explicado que la actitud de la empresa es que en 2007 firma un contrato que a día de hoy es impagable, que la empresa empezó en esa época de bonanza una fiesta que pretende mantener a día de hoy cuando las condiciones son imposibles. Que la empresa sí o sí tiene que aceptar las condiciones que le está poniendo el Ayuntamiento, porque es las que hay en este momento, y que siempre será mejor que reciban 5 que no que reciban 0, y avisar a los trabajadores que evidentemente ese reajuste en los pagos del Ayuntamiento puede llegar a tener repercusión en los trabajadores y que por lo tanto a ellos les va a corresponder a partir de ahora negociar con la empresa en qué sentido asumirían ellos esa repercusión.
Las soluciones que hemos puesto sobre la mesa con los trabajadores era que la empresa, que evidentemente es la que tiene que aceptar esos pagos del ayuntamiento, no lo va a hacer mientras tenga a los trabajadores presionando al ayuntamiento, que entendemos que para los trabajadores es duro y es complicado el volver a trabajar sin haber percibido todavía el salario, la parte del salario que tienen pendiente, pero que la empresa no les va a pagar si saben que al no hacerlo van a seguir en la puerta del ayuntamiento presionando al ayuntamiento para ellos recibir más beneficios industriales. En este momento, y ellos lo saben, la empresa les está usando. En el momento en que ellos dejen de ser el ariete contra el ayuntamiento y la empresa no tenga más remedio que claudicar, evidentemente ellos también se van a ver beneficiados. Y la verdad es que la postura de los trabajadores ha sido de al menos escuchar la explicación del ayuntamiento y la de entender también y que nosotros entendiéramos su postura, pero sobre todo les hemos dicho también que evidentemente todos esos actos vandálicos que ellos justifican por la situación de muchas familias, lo único que están haciendo es, como digo, hacerle el juego a la empresa. Empresa con la que este equipo de gobierno está presionando al máximo y creemos que no está siendo para nada leal, ni objetiva, ni razonable. Lo primero que tiene que hacer FCC, que no paramos de decirlo, es pagarle a los trabajadores y cumplir su obligación. Le hemos comunicado oficialmente desde el principio que la ley y el pliego, independientemente de otras circunstancias que ahora veremos, le obliga a pagar. Está incumpliendo la ley y el pliego porque no le paga a los trabajadores. También le hemos sancionado, hemos abierto expediente sancionador por no sustituir las bajas, que es otra obligación de la empresa que no está haciendo y que perjudica a los propios trabajadores. No lo vamos a permitir y vamos a ir por todas las consecuencias legales que eso conlleve. Por otra parte, están negociando con el único equipo de gobierno que ha tenido la ciudad, que les ha pagado, que ha afrontado sus deudas y el que más le ha pagado en la historia. Curiosamente, a los demás ni les reivindicaba el pago, ni les exigía el pago. Sabemos que esta situación se están dando en muchas localidades porque no lo han dicho ellos. Es la principal empresa de limpieza que hay en España. Y que los impagos son generalizados. Es más, un alto representante de la empresa, que vino en una de las visitas, de los contactos continuos que hemos tenido, me dijo que de Madrid para abajo de los pocos que pagaban era el puerto de Santa María. No es justo que el puerto de Santa María tenga que estar aguantando esta situación cuando el gobierno del puerto de Santa María es el que mejor está pagando, con los inconvenientes evidentes de esta época económica. Me decían que ahora iban a surgir huelgas en todos los sitios. Bueno, eso a mí me da igual. Yo defiendo intereses a los trabajadores del puerto de Santa María, pero creo que la actitud de FCC con el puerto está siendo totalmente injusta y con los trabajadores más injusta todavía. No estamos permitiendo ninguna de estas actitudes a la empresa, pero es la empresa la única que a día de hoy está capacitada para terminar con esta situación y le exigimos, todos los días hablamos más de una vez con ellos, le exigimos, y nuestra postura es radical y dura, que cumpla con lo que tiene que cumplir, que es pagar a los trabajadores y realizar el servicio para el cual se le ha contratado y para el cual se le está pagando, más que nunca, más que nunca. Repito, en los últimos 4 años, porque antes no, el Ayuntamiento del Puerto de este equipo de gobierno ha pagado a esta empresa más de 55 millones de euros, cosa que antes nunca había pasado. El Ayuntamiento del Puerto en estos 4 años ha saldado la deuda conocida con SAICE, la deuda histórica, en 20 millones de euros, que se le han pagado a la empresa, más una operación esta operación de 20 euros con Cajasol. 20 millones. 20 millones de euros. Una factoring que se firmó hace un año, todavía creo que no hace un año, con Cajasol. ¿Dónde está la falta de liquidez? ¿O es que este dinero lo están empleando para tapar agujeros en otro sitio? ¿Dónde está la falta de liquidez FCC? ¿Por qué no le paga a los trabajadores?
cuando está negociando con un equipo de gobierno que es el que más le ha pagado en la historia. Lo que tiene que hacer la empresa es cumplir con el puerto y con los trabajadores, y cumplir con la ley, y cumplir con su contrato. Eso es lo que tiene que hacer la empresa. Por otra parte, otro punto que ya hemos aclarado y que nos interesa aclarar, porque están desinformando, algunos están desinformando, dicen, si usted paga al ayuntamiento, ¿por qué no nos pagan a nosotros? Bien, todos sabéis el principio de caja única, eso se ha explicado por activa y por pasiva, y hay que volver a decir que la tasa de basura, como ya aclaramos, no cubre ni la mitad de los gastos que el ayuntamiento tiene en materia de limpieza de basura. ¿Cuál sería la solución? Pues como quiere hacer el PSOE de Izquierda Unida, subir los impuestos, pero nosotros no vamos a subirle los impuestos más a los portuenses. Bastante atosigados los tiene ya el gobierno en la Junta de Andalucía. Por cierto, el señor Quirós, en su época de concejal, cuando no había crisis, cometió la irresponsabilidad legal de no cumplir el mandato legal de que la tasa cubriera los costes del servicio. Y así estamos como estamos, claro, así estamos como estamos. Que FCC tiene que pagarle a sus trabajadores. Y que los portugueses sepan que el responsable de la situación actual en el puerto es FCC. FCC dice o que no tiene liquidez o que no va a pagar a los trabajadores del puerto con lo que ingresa de otros ayuntamientos. Según datos de FCC, de su página web, trabajan para 5.000 ayuntamientos. Vamos, yo no creo que esos 5.000 ayuntamientos le paguen y estén al día. Es más, no creo ni que la mitad de esos ayuntamientos tengan una operación o una fluidez contable como tiene el Ayuntamiento del Puerto de Santa María. Pero es que cuando dice que no tiene liquidez, según la página web de FCC, el año pasado tuvieron un beneficio de explotación de 1.434 millones de euros. Si eso no es tener liquidez, pues evidentemente que venga Dios y lo vea, ¿no? Nosotros, evidentemente, tenemos claro que los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. Y tienen derecho a hacer huelga porque no están cobrando su salario. No perciben el salario en una empresa en la que hay muchos profesionales que hacen muy bien su trabajo, pues no están cobrando lo que por ley y por contrato les corresponde. En un colectivo en el que también hay gente o hay determinadas personas que, como ha dicho antes el alcalde, ensucian la imagen de ese colectivo, lo que no vamos a tolerar o lo que no estamos de acuerdo es en que no tienen derecho a tumbar contenedores, no tienen derecho a quemar contenedores, no tienen derecho a cortar la circulación cuando ellos estimen conveniente, ni tienen derecho a llenar el casco histórico y determinadas barriadas de la ciudad de papeles para hacer ver que la ciudad está en huelga. A eso no tienen derecho, pero tienen derecho a hacer huelga porque no perciben su salario. Nosotros cuando entramos a gobernar, en el 2007, veníamos de un servicio que costaba 9 millones de euros. Y lo primero que tuvimos que hacer es afrontar un pliego que modificaba totalmente el servicio, un pliego gestionado y en el que sacaba pecho en el Pleno, por el que ahora es portavoz del Partido Socialista, Ignacio García de Quirós. Este señor fue concejal de Medio Ambiente. Él, durante su etapa, se realizó este pliego, que ahora es el que rige en la ciudad, y él fue el que sacó pecho en el Pleno, que incluso ya no estaba en el Gobierno, y que la concejala de Medio Ambiente del momento, María Ángeles Fernández Bustabá, abandonó el Pleno, pues porque este señor, pactándolo con IP, fue el que se puso la medallita de este magnífico pliego. Un pliego que hizo que el servicio pasara de costar 9 millones de euros a costar 12 millones de euros en el 2007. En un año, un 30% se encarece el servicio. Pero es que no era así, es que era progresivo, es que iba aumentando a más. Es que con ese pliego, en el 2012, el servicio costaría 14 millones de euros. Y como se ha dicho, la recaudación que se cobra en el recibo del agua por tasa de basura, el año pasado fue de 6.250.000 y la previsión para el 2011 es de 7 millones de euros. Luego, evidentemente, los números no cuadran. Otra cuestión que también quiero denunciar hoy es la desinformación que los grupos de la oposición están llevando a cabo con los trabajadores. Ayer los trabajadores me enseñaban un documento que le había pasado
un grupo de la oposición y le había explicado a un grupo de la oposición en el que, según el grupo de la oposición, la deuda en ese momento del ayuntamiento con el FCC era de 26 millones de euros. Pero cuando ve uno el documento y se lo explica bien a los trabajadores, ese documento no reflejaba que hubiese una deuda de 26 millones de euros, sino de 6.757.000 euros. Más los intereses. Más los intereses. Luego uno se pregunta, ¿es que estos señores de la oposición no tienen ni idea o es que están mintiendo? A mí la respuesta me da igual, porque es que las dos cosas me parecen totalmente peligrosas. O sea, no se puede jugar cuando hay una situación como esta, en la que hay un colectivo que está sufriendo, a desinformar o a tratar mal la información. Y los portuenses tienen que saber que están siendo, porque en este caso nuestra ciudad es un daño colateral en una guerra que se inicia ahora porque el convenio colectivo finalizaba el 31 de diciembre y si ninguna de las partes lo denunciaba se prorrogaba automáticamente, cosa que había venido sucediendo, y ante las posibles pretensiones de los trabajadores de aumentos salariales o de mejoras sociales, esta empresa ha denunciado el convenio colectivo para empezar a negociarlo otra vez. Y esta empresa, ante esa sentada que tendrá que tener con los trabajadores para negociar el convenio colectivo, y sabiendo que los trabajadores tenían pretensiones a la hora de negociar, por primera vez en la historia ha dejado de pagar la nómina a los trabajadores, cuando la situación económica, como ya se ha visto, en este momento no es la peor o el peor momento en la situación de pagos del ayuntamiento con FCC. Es una estrategia de FCC para achantar a los trabajadores. Una estrategia para que cuando se sienten a negociar el convenio colectivo, los trabajadores traten de agarrarse a un clavo ardiendo. Y eso deben de saberlo los portuenses. Los trabajadores están siendo utilizados por la empresa, por un lado, para tener un convenio colectivo a la medida de la empresa y por otro lado, para que el ayuntamiento afronte pagos y tener, en este caso, más ingresos.